Holan 7 Internacional presenta su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Días, mis queridos hermanos, es un privilegio estar nuevamente en nuestro ya acostumbrado programa semanal, La Biblia Responde. Y siempre nos alegramos de poder compartir con ustedes a través de estos medios, a través de esta plataforma, a través del canal OLAM y a través de las diversas plataformas que tiene el canal en YouTube, en Facebook Live y en otros medios sociales. Así que estamos felices de continuar porque cada día es un regalo de Dios y mientras Él nos permita vamos a estar leyendo de su palabra, compartiendo con cada uno de ustedes. Así que esta mañana vamos a continuar estudiando. La semana pasada hablamos un poquito acerca de el tema del rapto secreto, vimos algunos aspectos importantes y todo tema que nosotros presentamos acá lo hacemos a la luz de las Escrituras. Vimos que realmente no hay un fundamento bíblico para esta enseñanza. Y de esta enseñanza se desprenden muchas otras más que vamos a ir estudiando en la medida de los programas, ¿verdad? Pero vamos a orar esta mañana, vamos a orar para que Dios pueda iluminarnos y para que el Señor pueda conducirnos en esta mañana. Recuerden, ahí están los teléfonos, los números de WhatsApp, si alguno tiene preguntas, comentarios y aportaciones, ustedes pueden hacerlas a través de este medio. O escribir también a las diferentes páginas del canal o hacer sus comentarios en YouTube. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana por darnos el gozo de abrir tu palabra y encontrar en ella esa luz que tú nos das. Esta mañana nos disponemos a estudiar otro tema importante, pero lo hacemos con la petición de que nos des la iluminación del Espíritu Santo. Bendícenos en esta mañana, que es en estos minutos que vamos a compartir con nuestros hermanos sean de gran bendición. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, de la doctrina del rapto se desprenden muchas otras ideas que han venido agarrando mucha fuerza con el paso del tiempo. Una de estas ideas es el tema de el dispensacionalismo. El dispensacionalismo, su esencia es dividir los tiempos bíblicos en épocas, en diferentes épocas. La palabra dispensacionalismo viene de dispensación o una época de tiempo, una época de tiempo. Con el paso del tiempo se ha venido creyendo de que Dios ha venido teniendo diversas épocas con diversos tipos de personas en los cuales los métodos de Dios van cambiando hacia ese tipo de eventos, de épocas. Por ejemplo, los que creen en esta enseñanza aseveran que durante la dispensación de la ley no había gracia. Luego vienen y dicen, no, pero cuando vino Jesús vino la gracia. Y entonces dice, ahí está la dispensación de la gracia. Y entonces presentan experiencias de los creyentes de acuerdo a sus épocas. Por ejemplo, algunos con el paso del tiempo dividen las dispensaciones en varias épocas, comenzando desde el Edén, y van estableciendo la dispensación de la creación, la dispensación del diluvio de Noé. Luego le hablan de la dispensación de la ley, cuando Moisés y el pueblo están en el Sinaí.
Luego hablan de la dispensación de la monarquía, cuando se da el reinado. Luego también se van a la dispensación de la gracia con la venida de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué esto es muy importante para sostener el rapto? Bueno, porque sencillamente una de las cosas uno de los fundamentos del rapto es que la iglesia es una pausa. La iglesia viene a ser una dispensación más, o sea, una época más en la cual Dios está trabajando, en la cual Dios está obrando, y luego viene la dispensación de Israel, donde aparece ya el Armagedón y ellos hablan de el anticristo y otra serie de sucesos. Ahora, nuevamente vamos a irnos a las escrituras en este programa para que cada uno de nosotros pueda sacar conclusiones basadas en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Esa es la clave. ¿Es esto así? ¿Es esto así válido? Realmente la gracia vino con Jesucristo, que es una de las preguntas importantes. Surgen muchas preguntas al aceptar al aceptar este tipo de doctrina. Realmente, si esto fuera así, entonces Dios tuvo un plan para cada época y no un plan para toda la humanidad, sino que fue Dios a lo largo de cada época. El trasfondo de la dispensación es que Dios al final va a tener un reencuentro con el pueblo de Israel. A propósito que en estos días, con el conflicto entre Israel y Palestina, se ha despertado en muchas personas, incluyendo cristianos, ese sentimiento sionista, ese sentimiento en el cual se dice es el pueblo de Dios, es un pueblo intocable, es un pueblo que está bendecido por Dios y otras cosas que luego vamos a ir estudiando en los diversos programas. Ahora, ¿es esto así realmente? Vamos a verlo. Pero necesitamos entender rápidamente si realmente Dios estableció las épocas en dispensaciones, realmente, ¿verdad? Vamos a tomar un ejemplo. Que está en el libro de Apocalipsis. Vamos a arrancar con Apocalipsis 13 y el versículo, Apocalipsis 13 y el versículo 8. Por ejemplo, los que hablan de las dispensaciones, una de las cosas que ellos dicen, que ellos aseguran respecto a la doctrina adventista del sábado, por ejemplo, nosotros como adventistas creemos en la perpetuidad de la ley, en la vigencia del sábado, en lo que el Antiguo Testamento establece, la Torá establece, y entonces los dispensacionalistas dicen, bueno, es que eso le tocaba al pueblo de Israel. Eso de la ley estaba bajo Moisés, bajo la dispensación del Sinaí. Y entonces ellos vienen y encapsulan los eventos a una época. Por ejemplo, ellos, hablando a la iglesia, ellos dicen, Apocalipsis, Daniel y todas esas profecías no hay que estudiarlas porque no son para nuestro tiempo. ¿Cuál es el razonamiento de ellos? Que estas profecías van a cumplirse con la dispensación del anticristo, que es la siguiente a la iglesia, y entonces nosotros ellos dicen, nosotros como iglesia no tenemos nada que ver cuando venga el anticristo e Israel. Porque ellos en las dispensaciones, algunos hablan de 7, otros de 8, algunos hasta 9 y 10, pero todos concuerdan en que las diferentes épocas no tienen relación la una con la otra. Imagínese usted. Entonces, incluso la mayoría de ellos llega a decir, bueno, el Antiguo Testamento está abolido, o sea, se va de un tajo la mitad, más de la mitad de la palabra de Dios, que es la Biblia. Esto tiene fundamentos, vamos a verlo esta mañana. Por ejemplo, la primera idea que te presenta el dispensacionalismo es que Dios trata con cada generación, con cada época de diferentes maneras. ¿Y será esto así?
Vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 13 y el versículo 8. Veamos, por ejemplo, desde cuándo está la gracia en el mundo. De acuerdo al dispensacionalismo, la gracia vino a existir con la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Entonces ellos dicen, con Cristo vino la gracia. En otras palabras, durante la monarquía, y ellos llamarán ellos a la dispensación de la monarquía, luego la dispensación de Moisés, que es todo el Sinaí hasta que el pueblo llega a Saúl. Antes de eso está la dispensación de Noé. Y entonces ellos dicen, en estas antiguas dispensaciones era otra manera de salvarse. Y entonces utilizan algunos versículos, ¿verdad?, fuera de contexto para presentar a Dios como que la gracia es para esta generación favorecida. Y es común escuchar que dicen, bueno, es que nosotros nacimos en la gracia, es que nosotros estamos en la dispensación de la iglesia. Y pareciera como que tenemos ventajas con respecto a los otros. Pero ¿será que realmente la Biblia enseña eso? Note lo que dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 8. Hablemos un poquito de la gracia. Hablemos un poquito de la gracia y desde cuándo la gracia está vigente y desde cuándo, si realmente la gracia es una dispensación más o viene desde el inicio. Note lo que dice Apocalipsis 13:8. Hablando de la bestia y de los moradores de la tierra, la adoraron todos los moradores de la tierra, pues tema de otro día, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Recuerden que la visión de Apocalipsis 12 y 13 es el conflicto entre la iglesia y la persecución del papado. Y entonces dice el versículo 8, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, hablando del Cordero. Recuerden que en la Biblia el Cordero es Cristo. Cuando nosotros estudiamos eso, todo lo manejamos. En Juan 1:29, cuando Juan el Bautista ve a Cristo, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, el Cordero que está inmolado en Apocalipsis es Cristo y dice, fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí comenzamos a encontrar el primer problema del dispensacionalismo. Según el dispensacionalismo, la gracia solo existe de Cristo para acá. En las otras dispensaciones había otras formas de salvarse. Había otras maneras de acercarse a Dios. Pero aquí el texto nos dice que el Cordero fue inmolado en la fundación del mundo. Ahora, dirá cualquier persona, bueno, pero Cristo murió de acuerdo a la historia y los evangelios en el año 31. ¿Cómo es que el texto dice que Él fue inmolado en el principio del mundo? Vamos a ir al libro de Génesis. Nosotros en Génesis encontramos que Dios había establecido con la pareja un pacto de obediencia, ¿verdad? Era un acuerdo en el cual ellos podían vivir para siempre en la medida que ellos obedecieran a Dios. No sabemos de qué era el árbol. La tradición dice que es manzana, pero pudo haber sido cualquier fruta, eso es lo de menos. El punto principal era la lealtad a Dios o la desobediencia. Todos conocemos la historia, pero es interesante ver qué es lo que sucede ese mismo día. Vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 3 de Génesis. Y dice el versículo, vamos a leer en el versículo 3, lo que le dice Eva a la serpiente. Del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Note que la sentencia a la violación
del mandato que Dios había establecido era la muerte. Era la muerte. ¿Qué es lo que sucedía? Si ellos venían y desobedecían a Dios, iban a ser muertos. Bueno, más adelante Romanos 6:23 lo dice, la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? De que realmente Dios había sido claro. Recuerden que la Biblia dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Obviamente, Dios les dijo, el día que comieres, moriréis. La pregunta es, ¿por qué no murieron? Una pregunta nos lleva al texto que estamos estudiando para entender el dispensacionalismo. Cuando dice Apocalipsis que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, quiere decir que la muerte de Cristo estaba vigente en la creación. Ahora, ¿cómo es esto posible? Si la muerte de Cristo estaba vigente en la creación, entonces la gracia estaba vigente. Entonces, esto nos lleva a entender que la gracia está en el inicio del pecado. Inmediatamente que hay un pecador, inmediatamente hay un salvador. Note lo que dice el versículo 15, que es un texto muy clave, muy estudiado por el pueblo adventista y que tiene muchas grandes enseñanzas. Dice el versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de la mujer, obviamente, y la simiente tuya, la enemistad que nace entre la mujer, en este caso Eva, pero Eva es parte de esa mujer. Esa mujer va a llegar hasta el capítulo 12 de Apocalipsis, donde es perseguido el remanente de esa mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa enemistad que nace allí, enemistad entre la mujer y enemistad con la serpiente o el dragón. La mujer, que más adelante se va identificando como la iglesia de Dios, tiene esa enemistad desde el Edén. Habla de la simiente de la mujer, obviamente la simiente de la mujer, de acuerdo a Apocalipsis 12, es Cristo, de acuerdo a los evangelios también. Descubrimos que con el pecado nace la enemistad entre la iglesia y Satanás. También descubrimos que con el pecado hay gracia inmediatamente. ¿Por qué no murieron ese mismo día Adán y Eva? ¿Por qué no recibieron el castigo? Porque el pecado provoca la muerte eterna. ¿Por qué inmediatamente ellos no fueron fulminados? Bueno, porque dice la palabra de Dios. Note lo que dice la palabra de Dios. En el mismo Génesis 3, en el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando Adán y Eva pecan, entran en un momento de desesperación, de miedo, se da esa separación que no existía antes del pecado. Recuerden lo que dice Isaías 58, 59, que el pecado ha hecho separación entre mí y vosotros, dice el Señor. Lo que nos separa a nosotros de Dios es el pecado, nuestra condición de pecado. Por eso Cristo es el puente, por eso Cristo es la escalera que ve Jacob, por eso Cristo es el mediador. Inmediatamente que hay pecado, ellos se dan cuenta de su desnudez, se ponen vestidos de higuera, pero obviamente un vestido de higuera, ¿cuánto puede dilatar? Eso era algo que no iba a servir. El Señor llega y los vistes de pieles. Allí se da el primer sacrificio, hermanos queridos. Ahí se da el primer sacrificio. Por eso es que el texto dice que ellos habrían de ser inmolados en el principio del mundo. El texto, hablando del Cordero. El Cordero fue inmolado en el principio del mundo.
Ahora, si el Cordero fue inmolado en el principio del mundo, ¿de qué manera? A través del sacrificio de los corderos, porque obviamente el cordero para sacar pieles, obviamente tuvieron que degollar al animal. En ese momento ellos continúan viviendo por la gracia de Cristo. Esto es muy importante, porque entonces nos damos cuenta que la dispensación dice que la gracia comienza con la primera venida de Cristo. Hablemos de cuando Él empieza sus ministerios, según algunos, por el año 27, en ocasión de su bautismo. Entonces la gracia viene. Pero entonces quiere decir que antes de Cristo, toda esa gente del Antiguo Testamento, no solo israelitas, porque en el Antiguo Testamento no solo hay judíos. Recuerden que antes del pueblo de Israel estaba la generación de Noé, Sem, Jafet, Cam, todo. Y si nos vamos más atrás, la simiente de Set y de Caín, hasta llegar a Adán y Eva. Entonces toda esa gente no gozó de esta oportunidad. Si creyéramos nosotros lo que dice el dispensacionalismo, que te encapsula las épocas por evento. Y entonces te presenta un engaño. ¿Por qué? Porque definitivamente no pone relación entre una generación y otra. Y viene y dice, los de la ley, los de la dispensación del Sinaí, para ellos era el sábado, para ellos eran los mandamientos, para ellos eran otra serie de regulaciones, no para nosotros. Pero la Biblia, como estamos viendo, no enseña eso. Estamos tomando como ejemplo la gracia. La gracia nace inmediatamente que hay pecado, porque de otra manera Adán y Eva hubieran muerto. Al estar ellos en la condición de pecado, automáticamente están fuera de la gloria de Dios. Recuerde lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y todos hemos pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia del Señor. ¿Qué es lo único que podía sostenerlos a ellos ahí? Era la gracia. Era la gracia. Y incluso vemos que a raíz de la gracia, si hay gracia, hay justificación por la fe. Si hay gracia, ya desde el inicio, existe el concepto de justicia, de justificación. Por eso es que Abel, note cómo lo llama la Biblia, Abel, recuerdan ustedes que Abel tiene el conflicto con Caín y viene a ser el primer ser asesinado, ¿verdad? Lamentablemente, Abel muere a manos de su hermano. Es triste. Y dice ahí la palabra de Dios, hermano. Dice ahí la palabra de Dios. En el libro de... Vamos a leer este texto donde Abel ya encuentra justicia por la fe. Justificación por la fe. Al contrario a lo que enseña el dispensacionalismo. Dice, no, nosotros... El dispensacionalismo dice, si nosotros hemos nacido en el tiempo de Cristo para acá es porque estamos en la gracia. Y luego hablan ellos de la dispensación de la gracia y después de la gracia, cuando Cristo se va, viene la dispensación de la iglesia. Ahora, ¿por qué el dispensacionalismo enseña esto? Porque recuerde que la esencia del rapto, del dispensacionalismo y todas estas doctrinas que giran alrededor es el sionismo. Para ellos, Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Israel es prácticamente el centro de la Biblia, más que Cristo. Y obviamente, como ellos van elaborando las dispensaciones, en algún momento termina la gracia, termina la dispensación de la iglesia se va y entonces viene ahora la dispensación de Israel. Donde entonces ya vienen unos eventos, por ejemplo, el tema del Armagedón, le meten el tema de la tribulación final, y ellos ven un Israel como un imperio mundial. Por eso es que hay una devoción hacia Israel.
Ahora, nosotros como cristianos, como adventistas, no somos antisemitas, hay que aclarar eso. Nosotros creemos que todo ser humano puede ser salvo por la gracia de Cristo, incluyendo a un judío. Pero nosotros no vamos a creer lo que la Biblia nos dice. La Biblia enseña claramente que con el rechazo de Cristo, el pueblo de Israel perdió su condición de portavoz. Y Dios se la otorga a la iglesia. Eso lo vamos a ir viendo en otros temas, hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si la gracia se revela en el propio inicio del mundo, entonces todos los que han existido desde Adán han disfrutado de esta linda oportunidad. Porque también aquí está en juego el carácter de Dios. Cuando tú me dices que Dios trató a una gente de una manera, a otra gente de otra manera, y que en cada época Él va variando, esto no es el Dios que presenta la Escritura. Si para unos las oportunidades fueron menos y para los otros las oportunidades fueron más, tampoco enseña eso la Escritura. El ser humano nace en la perfección de Adán y Eva, pero al perder ese estatus inmediatamente el Padre ofrece la puerta de salida y de solución para el pecado, que es Cristo Jesús. Y entonces el ser humano puede ahora, a través de la gracia de Cristo, como pudieron ellos ser salvos, nunca por obras, nunca por obras. La salvación nunca ha sido por obras. La revelación de la ley no era otra cosa que conducir al pueblo al arrepentimiento a través de un Salvador. Pero no para... La Biblia nunca ha establecido que Dios estableció las obras para salvarse. Y en eso es claro, porque por las obras de la ley, dice Romano, ninguna carne será justificada. Veamos, por ejemplo, el caso de Abel. Inmediatamente que Abel es muerto, note lo que dice Hebreos 11:4. Vamos a leer Hebreos. En Hebreos 11 están todos los héroes de la fe. Dicho sea de paso, fe del Antiguo Testamento. Fe del Antiguo Testamento. Porque es el énfasis del texto que iniciamos en Apocalipsis 13:8, hermano, en este estudio. La muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, la gracia de Cristo está a disposición del ser humano, no de alguna dispensación acá, está a disposición del ser humano desde la entrada del pecado. Y vamos a ver incluso que el tema de la salvación, el proyecto de la salvación, aunque da inicio con la fundación del mundo, como dice Apocalipsis 13:8, es un tema que desde los siglos antes de la creación del hombre y del universo, ya estaba diseñado en la mente del Señor, que no puede equivocarse. Porque es que Dios respeta el libre albedrío, estamos de acuerdo. Dios permite el libre albedrío en la criatura, pero Dios no trabaja, hermano. Dios no improvisa. El hecho de que Él sepa lo que va a suceder en el futuro no significa que Él está manipulando el futuro. Él conoce porque Él es omnisapiente. Él sabe todo, el fin desde el principio. Y como Él conoce, en su anticipo, Él ya tenía preparado un Salvador y la gracia. Eso lo vamos a ver hoy. En el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 4, note lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Note bien, Abel es llamado justo. ¿Por qué es llamado justo? Porque fue justificado. ¿Y por qué fue justificado? El texto lo dice, por la fe. Nunca por obra. Nunca ha habido justificación por obra. Nunca se ha establecido otro camino que no sea Jesucristo.
ni se establecerá otro camino. El dispensacionalismo presenta a Dios de una manera muy terrible, desfigura a Dios, desfigura la Biblia y trae una confusión a las personas. Por eso es importante ser leales a la Biblia. Entonces encontramos que la justificación ya era un hecho en tiempos de Abel, en tiempos de la creación. Por eso el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, dice la visión que recibe Juan allá en Patmos. Dice, los que no fueron escritos en el libro, hallados escritos en el libro de la vida, obviamente es porque no han sido cubiertos por esa justificación. Usted se salva por la fe en Cristo Jesús. Ahora, esa fe produce también obras para glorificar a Dios, obras de obediencia, pero es la fe de Cristo que genera en nosotros esa obediencia. Nosotros solo tenemos que acceder y creer. Como dice la sierva de Dios, en el manto de la salvación no hay un hilo humano. Y no puede haber. Note lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 4. En Romanos 4, Pablo presenta a dos personajes muy importantes. Personajes claves de Israel, que son Abraham y David. Según el dispensacionalismo, esta gente no tenía derecho a la salvación por la gracia, según esta doctrina. Pero Romanos dice que ellos conocieron la gracia y se salvaron por la gracia. Recuerde que eran hombres como nosotros, sujetos a errores, sujetos a fallas. Dice la palabra de Dios en Romanos el capítulo 4, que pues diremos que halló Abraham. Presenta Pablo el ejemplo de Abraham. Pablo está analizando, recuerde que Romanos es una explicación de la justificación, de la santificación y la glorificación. Pablo hace una excelente presentación y entonces dice, ¿qué diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, que se gloríe, dice Pablo, pero no con Dios. Ahora recordemos que si fuera por obras, Abraham nunca hubiera alcanzado la justicia. Todos recordamos el suceso con Agar, cuando la falta de fe lo lleva a él a traer a la esclava Agar egipcia y llevarla a la casa, que trajo problemas y donde nace Ismael y donde viene una serie de problemas. Abraham también cuando él negó a su esposa y otros eventos, era un hombre creyente en Dios, pero que tenía problemas. ¿Cuál era la única esperanza de Abraham? Aquí lo dicen. Porque, ¿qué dice la Escritura? Entonces Pablo cita Génesis 15. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo en Génesis 15? En Génesis, desde el 12, Dios viene desarrollando un diálogo con Abraham y le da la promesa de la salvación a toda la humanidad. Porque nunca fue el plan de Dios que un pueblo secuestrara la verdad. Nunca fue el plan de Dios que la verdad permaneciera oculta. Abraham recibe las promesas para toda la humanidad. Note lo que dice el versículo 3, porque dice la Escritura, creyó nuevamente el elemento de la fe, igual que Abel. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, la justificación por la fe estaba vigente en tiempos de Abraham. Abraham llega a ser justo no porque él iba a poner el cuchillo a Isaac. Muchas veces la gente cree que es el padre de la fe por eso. No, se le llama el padre de la fe porque él recibió la promesa y porque él creyó a Dios y fue contado como justo. Él es declarado justo, él es llamado justo por la fe en Dios. Creyó a la palabra de Dios, igual que Abel. Reciben la justificación, son justos ante Dios, no por obras, sino porque ejercieron la fe
¿Y por qué ejercieron la fe? Porque la gracia existe desde la entrada del pecado en la tierra. Entonces aquí usted se da cuenta que este argumento poderoso de la gracia desbarata el argumento de la dispensación. No hay dispensación de la gracia hasta que Cristo vino. Claro, Cristo vino y Él fue la realidad de toda la sombra, porque todos esos corderos del Antiguo Testamento, incluido el que muere el día que Adán y Eva pecaron, eran sombra, como dice Colosenses 2:16, sombra de la realidad que es Cristo. Obviamente que la muerte de Cristo hace válido todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero era la sangre del Cristo la que hacía válido todo el sistema del santuario, todo el sistema de los sacrificios. Por eso esta gente alcanzaba salvación por fe, porque al creer en la justificación, Dios los declaraba justos por los méritos de Cristo. Por eso Pablo dice, si Abraham fue justificado por obra, con Dios no tiene de qué gloriarse, porque obviamente, al igual que nosotros, Abraham era un hombre pecador. Nosotros no tenemos otra esperanza que la justificación por la fe, por los méritos de Cristo. No hay otra manera que nosotros nos podamos salvar. No existe otra manera. Así hagamos las mejores obras del mundo. Eso no tiene ninguna validez cuando se habla de la justificación por la fe. Obviamente la fe va a producir esa obra. Ya eso es muy diferente. Pero no para salvación. Entonces Abraham es llamado justo. Y por eso Jesús dijo, cuando Jesús está hablando con los judíos, hablando de Abraham, note lo que dice en Juan 8. En Juan 8 dice que Jesús conoció el Evangelio. El mismo Jesús lo dice, que Jesús conoció a Cristo y al Evangelio. Recuerden ustedes que en Moría, en el monte Moria, Abraham va a sacrificar a su hijo. Ahora, la fe de Abraham no es que Dios iba a poner un cordero. El cordero, claro, aparece ahí. El ángel detiene el cuchillo y le dice, bueno, ahí está el cordero. Abraham, de acuerdo a Hebreos 11, en su fe él decía, lo mato, lo degollo al niño, pero estoy seguro que Dios me lo va a resucitar. O sea, en ningún momento él dudó de obedecer la orden. Grande es la fe, porque la fe te lleva a esa obediencia. Nunca la obediencia produce fe, la fe produce obediencia. Hay que entender cómo trabaja la gracia de Dios. Y él en ningún momento esperaba encontrar un sustituto, porque eso es lo que es Cristo. En lugar del pecador, en lugar de nosotros, Él es el gran sustituto. Así era en el santuario celestial. Así era en el santuario, el santuario terrenal. Así fue en Adán y Eva. Ellos pecan, necesitan un sustituto que muera y Cristo lo hace a través de ese cordero. Entonces note lo que le dice Cristo a los judíos en Juan el capítulo 8. Versículo 49. Respondió Jesús y le dijo, no tengo demonio, antes honro a mi Padre, vosotros me deshonráis. Este es una dura lucha que Jesús tenía, que viene naciendo desde el 6, por la incredulidad de ellos. De cierto, dice, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahora note lo que viene y dice. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tú tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Porque Jesús está hablando de la muerte eterna. No está hablando, para Dios y Jesús, la muerte que nosotros tengamos en esta tierra es sueño. Cuando dice Jesús,
el que cree en mi palabra nunca verá muerte, se está refiriendo a la muerte eterna, o sea, la perdición. Dice el versículo 53, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron, ¿quién te hace a ti mismo? Y ahora note la interesante respuesta de Cristo. En el versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Término divino. Yo soy, término divino. Jesús es Dios. Tema de otro día. Versículo 59. Tomaron entonces, bueno, y dice que lo iban a apedrear, ¿verdad? Y al 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Porque Abraham allí en el monte con su hijo comprendió las verdades del evangelio, las verdades de que Dios enviaría a su hijo a morir por el pecador. Y vio, Elena de White habla de la visión, vio a través de los tiempos y vio hasta el Calvario la muerte del hijo. Claro, porque a través de ese evento, él comprende la verdad del evangelio y entiende que la única manera de ser justificado es a través del sustituto, a través de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que descubrimos aquí, mis queridos hermanos? Descubrimos aquí entonces que aún en la dispensación de Abraham, si así existiese esta, la única manera como Dios estableció el plan de la salvación era a través de la fe en el Cordero. Porque Dios no trata al hombre de diversas maneras conforme van pasando los tiempos. Decir que Dios va cambiando de estrategia conforme van pasando las épocas con referente al plan de la salvación es presentar a un Dios variable, mudable, y la Biblia no dice eso. Cuando usted lee el libro de Hebreos 13, 13:8, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Primera de Santiago 1:17, dice, todo buena dádiva viene de Dios, nuestro Padre Celestial, en quien no hay sombra ni modo de variación. No. O sea, Dios es el mismo ayer, hermano, hoy y siempre. O sea, el Dios de Abraham es el Dios que está en nuestros días. No es que Dios va tratando de diferentes maneras a las personas y entonces Dios viene y con los judíos fue duro y ley y más leyes y luego en la monarquía otras leyes y luego cuando estableció la gracia, cuando Cristo... No, hermano. Ahora, obviamente ha habido épocas, estamos de acuerdo, ha habido épocas en los tiempos bíblicos en las cuales Dios pactado, ha establecido pactos con diferentes personajes, con el pueblo de Israel, por ejemplo, con Noé hace un pacto, es el pacto del arca, con Abraham, es la promesa del hijo. Claro, Dios, y lo hace con nosotros. Cuando usted decide seguir a Cristo, usted hace un pacto con Dios. Pero esos acuerdos, incluso el pacto con el pueblo en el Sinaí, con Salomón hace un pacto cuando le dice, si tú obedeces, yo te haré un gran rey, el reinado de Salomón con David y con los apóstoles, con la iglesia. Pero esos acuerdos, esos pactos de Dios no establecen dispensaciones en sí mismas. Son eventos, son hechos, pero no van aislados el uno del otro. Porque es que la Biblia es un hilo, algunos lo llaman el hilo rojo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El hilo rojo porque se refieren a la sangre de Cristo, como el hilo que va uniendo a todos los creyentes. Y así como ha habido un remanente a lo largo de todos los tiempos.
Siempre en todas las épocas ha habido gente fiel a Dios. Como Dios se lo dijo a Elías, cuando Elías se sentía derrotado. Hay 7,000 que no han doblado rodillas en Israel. ¿Qué es lo que nosotros entendemos entonces, mis queridos hermanos? Descubrimos de que la salvación y la gracia son regalos que el ser humano ha disfrutado desde el inicio. El mismo Romanos 4, que es el que estamos presentando, este es un tema bien extenso, hermano, bien extenso. Nosotros solamente estamos dando una pincelada, obviamente es un tema de gran estudio, pero que la evidencia bíblica nos apunta a una gracia. Inmediatamente que hay pecado, hay Salvador. No como lo presenta la dispensación, que bueno, hasta que Cristo vino, hubo cruz y entonces como hubo Salvador. Mientras las pobres gente antes no, eso la Biblia no lo enseña. En el mismo Romanos 4 habla también del caso de David. David conocía la justificación por la fe. Dice el Romanos 4:4, el que obra no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Note bien, Pablo está hablando de que ellos fueron justificados a pesar de ser impíos. Porque la justificación no es para justos, porque nadie puede ser justo. Porque Romanos 3 dice que ninguno es justo. Y cuando dice que toda boca es mentirosa, Romanos está utilizando textos del Antiguo Testamento. Lo que está diciendo Pablo es que la justificación viene desde la entrada del pecado. Dice, por ejemplo, al que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. La justificación por la fe es un regalo que Dios establece a través de Cristo inmediatamente que se da el pecado. Inmediatamente que el hombre entra en esa condición caída, tiene la necesidad de un Salvador. Y dice el versículo 5, más al que no obra, si no cree en aquel que justifica. Versículo 6, como también David habla, note David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David sabía lo que era ser perdonado por gracia. Si no, entonces lea el Salmo 32 y el Salmo 51, salmo que Pablo cita aquí en Romanos 4. Porque la tesis de Pablo es demostrarle al mundo cristiano que la gente del Antiguo Testamento, la única esperanza que tenían era Cristo Jesús, era salvación por la fe. De que no había otra manera, aunque ya estaba la revelación de la ley, porque el mandamiento ha existido, hermano, desde que el hombre fue expuesto en el Edén, ya existía la ley. Sin embargo, es cuando el hombre transgrede la ley que es necesario un Salvador, porque ya nosotros, al ser pecador, estamos descalificados de ser salvos, hermano. Y solo por el sustituto podemos volver a ser hijos de Dios. Y David lo decía bien, en pecado me concibió mi madre, en pecado fui concebido, o sea, desde el vientre. Ahora, note lo que dice Romanos 4:7, citando el Salmo 32. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Cuándo está David dando este salmo? En ocasión de su caída con el crimen de Urías y el problema que él tiene con Betsabé. El alma desesperada, el alma que necesita perdón, acude a la justicia por la fe. Y habla de la bienaventuranza, el hombre a quien Dios perdona el pecado, cuyos pecados son cubiertos. Ahora, si la gracia se aparece con Cristo cuando Él viene por primera vez, entonces esta gente no hubiera tenido estos conceptos de gracia y de justificación. Si es como dicen los que sostienen las dispensaciones, de que estos tiempos, estas cápsulas de tiempo van atando a la gente a épocas, entonces esta gente no hubiera conocido de antemano la justificación. Abraham no hubiera visto el día de Cristo como el mismo Cristo lo dice. Note el versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
¿Por qué ellos tenían, porque en el caso de David, en el caso de Abraham y en el caso de todos estos hombres, venían asociándose al sistema de sacrificio? El sistema de eventos que venía aconteciendo en el Antiguo Testamento les venía señalando un Salvador. Entonces, por eso podemos decir con justa razón, como dijo Juan cuando ve la visión de Apocalipsis 13, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y podemos confiar esta mañana, mi querido hermano, mi querido amigo, de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El dispensacionalismo ha torcido la imagen de Dios. Ha presentado a Dios estableciendo diferentes pueblos, cuando la verdad bíblica no dice eso. Presenta a Dios favoreciendo a unos y no favoreciendo a otros. Y a eso algunos llaman soberanía. Dicen, no, es que la soberanía de Dios porque Dios quiere favorecerte a este y al otro. No, eso no es soberanía. Claro, Dios es soberano y Dios decide todo. Pero no es soberanía, arbitrariedad. Como quieren presentar. La Biblia no presenta un Dios arbitrario. La Biblia presenta a Dios parejo e imparcial. Ahora, recuerden algo, que a diferencia de nosotros, Dios lee el corazón. Y si Dios muchas veces tomó algunas decisiones que a juicio nuestro, el juicio de nosotros es torcido porque nosotros somos seres caídos. Nosotros decimos, es que Dios fue injusto. No. Cuando Él toma decisiones, Él es perfecto. Porque Él es Dios. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos ha agotado. Tenemos mucho material. Tocamos apenas un poco de este tema. Vamos a seguir estudiando este y otros temas en la medida que vayamos avanzando en nuestros estudios. Está a su disposición los comentarios en las diversas plataformas de Olam para que usted pueda compartir sus comentarios, su opinión y podamos juntos ir creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos tener la experiencia de ser no solo oidores, sino hacedores y acuciosos estudiosos de la Biblia. Porque nuestra fidelidad debe ser a la Biblia, no a un credo religioso, ni a lo que diga un pastor o un líder religioso o un sacerdote. Nosotros tenemos que ser fiel a lo que dice la Biblia. Vamos a despedirnos con una oración, mi querido hermano. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de este estudio. Oh Dios, bendícenos en esta mañana, que esta palabra sea grabada en nuestros corazones. Gracias porque eres el mismo ayer, hoy y siempre. Bendícenos, oh Dios, en el resto del día y que este programa sea de bendición y que cada día podamos ir aprendiendo más de tu sagrada palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Los esperamos en el próximo programa por esta misma señal y por el mismo canal. Que Dios les bendiga. Olam 7 Internacional presentó su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.